cordial saludo. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio número 23 del capítulo 8 de la séptima edición de Serway. Listo, en la parte A nos piden la rapidez final con la que sale la bala de hule. Entonces, esta la calculamos de la siguiente manera, utilizando la fórmula de que el delta de energía mecánica va a ser igual a menos la fuerza de fricción por la distancia. Tenemos que el delta de energía mecánica sería la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial menos la fuerza de fricción. Entonces, la energía mecánica final tenemos que vamos a tener energía cinética. Energía cinética sí va a haber, pero energía elástica ya no va a haber porque no hay contacto con el resorte. Entonces, acá iría la energía cinética menos la energía mecánica inicial. Tenemos que aquí ya no hay energía cinética porque la velocidad inicial es 0, pero tenemos la energía elástica porque hace contacto con el resorte. Entonces sería la energía elástica sería igual a menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la constante elástica por la distancia que se comprime al cuadrado va a ser igual a menos la fuerza de rozamiento por toda parte al otro lado. Como acá está restando, pasa a sumar. Entonces, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a un medio de acá por x al cuadrado menos la fuerza de rozamiento por d. Entonces tenemos que vamos a despejar la velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado sería igual a un medio de k por x al cuadrado menos la fuerza de rozamiento por d. Todo esto multiplicado por 2 porque pues que está dividiendo pasa a multiplicar, y todo sobre la masa. Aplicamos raíz para quitar el cuadrado. Ahora reemplazamos valores. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz de un medio por la constante elástica, que es 8, por la distancia que se comprime el resorte, que es 0,05 al cuadrado, menos la fuerza de fricción, que es 0,032 por la distancia, que es 0,15. Todo esto multiplicado por 2 sobre la masa, que es 0,0053 kilogramos. Y esto nos da un total de 1,4 metros sobre segundo. En el inciso B nos dice que debemos hallar el punto donde la bala alcanza la rapidez máxima. En ese punto es en el que la fuerza elástica y la fuerza de fricción son iguales. Entonces vamos a igualar estas dos fuerzas. La fuerza elástica es la constante elástica por la distancia, y la fuerza de fricción, que nos la dan, que es 0,032 newton. Vamos a despejar la distancia. Entonces despejamos la distancia, que es 0,32 newton, sobre la constante elástica, que nos la da el ejercicio, que es 8 newton sobre metro. Y eso nos daría 0,004 metros. A esta distancia hay que restarle la distancia de compresión del resorte, que esto nos daría
0,05 menos 0,004 metros. Eso nos da como resultado 4,6 centímetros. La bala está en contacto con el resorte, entonces vamos a hallar la velocidad. Para esto vamos a tener en cuenta esta fórmula, que es la energía, el delta de energía mecánica menos la fuerza de fricción por distancia. Eso tenemos la energía mecánica final, que sería energía elástica final, más la energía cinética final menos la energía elástica inicial. Esto sería igual a menos la fuerza de fricción por distancia. Vamos a reemplazar y esto nos da 1/2 de la constante elástica por la distancia al cuadrado final más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la constante elástica por la distancia inicial al cuadrado igual a la menos la fuerza de fricción por distancia. Vamos a despejar la velocidad, que es la que necesitamos. Entonces nos queda 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que este es igual a este que está restando pasa a sumar, entonces 1/2 de la constante elástica por la distancia inicial al cuadrado. Este pasa a restar, entonces nos queda 1/2 de K por X final al cuadrado. Y este que es menos la fuerza de fricción por distancia. Aquí vamos a por 2 para cancelar los 1/2, entonces multiplicamos por 2, por 2, por 2 y por 2 y así se cancelan los 1/2 y nos quedaría que la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a K por X inicial al cuadrado menos K por X final al cuadrado menos 2 veces la fuerza de fricción por la distancia. Sacamos factor común de K, X inicial al cuadrado menos X final al cuadrado menos 2 veces la fuerza de fricción por distancia. Eso nos da la velocidad al cuadrado y esta masa que está multiplicando pasa a dividir, entonces divide todos estos factores. Y sacamos raíz cuadrada, nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de K, factor común de X inicial al cuadrado menos X final al cuadrado menos 2 veces la fuerza de fricción por distancia sobre la masa. Y reemplazamos los datos que nos da el ejercicio. Entonces, como nos quedó esta fórmula, vamos a reemplazar los valores. Entonces, la constante elástica es 8, que multiplica a la distancia inicial al cuadrado, que es 0,05 al cuadrado, menos la distancia final al cuadrado, que sería 0,004 al cuadrado, menos 2 veces la fuerza de fricción, que sería 0,032 por la distancia, que es 0,046. Todo esto sobre la masa, que es 0,0053 en raíz cuadrada. Lo ponemos en la calculadora y esto nos da como resultado 1,79 metros sobre segundo. Y así daríamos como resultado para el inciso B y finalizamos el ejercicio.